Qué gusto saludarte, bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Te gustaría escuchar una historia donde el poder de Dios se ha manifestado en una situación de una persona o de varias? Pues estás en el lugar indicado. ¡Bienvenido! Qué alegría saludarte, soy Arturo Medina y en esta ocasión tengo una invitación para todos aquellos hermanos y hermanas que tengan un testimonio de vida. Si tú en algún momento Dios llegó a tu vida cuando más lo necesitabas y el Señor te levantó, te restauró, te puso paz en tu corazón, tal vez sanó tu cuerpo de alguna enfermedad o te liberó de alguna situación espiritual, pues quiero decirte que es tiempo de que te levantes, de que no sigas ahí sentadito. Para ti que me estás escuchando y que estás atrás de esa pantalla, te hablo a ti en el nombre de Jesús, te hago esta invitación. Tienes que levantarte, tienes que hablar y decirle a todo el mundo lo que Jesús ha hecho en tu vida. El Señor ya hizo su obra en tu vida. Él te tendió la mano cuando tú más lo necesitabas. Ahora, tú tienes que hablar para que otros sepan que Jesús está vivo y que así como te sacó a ti, también los puede sacar a ellos. No puedes guardar tu testimonio, porque cuando llegues a la presencia de Dios, Dios pedirá cuentas de lo que Él te regaló para que lo repartieras a los demás. Así que levántate, sé valiente. En este momento están pasando en la pantalla aquí abajito los dos teléfonos de testimonio. Mándanos un mensaje de texto, ya sea por texto regular o por WhatsApp. Dinos que quieres contar tu testimonio, dinos de dónde eres y nosotros inmediatamente nos comunicaremos contigo. Así que esperamos tu mensaje, esperamos tu llamada. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para escuchar una historia sorprendente del poder de Dios? Pues adelante. Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Pues tenemos un testimonio nuevo que nos llega en esta ocasión de México y de Michoacán, exactamente México. Y tengo en la vía telefónica a mi hermano Joel. ¿Cómo está mi hermano Joel? Estamos bendecidos, hermano. Bueno, pues ahora sí, mi hermano, sabemos que tiene un testimonio muy bueno que va a edificar a muchas personas para la gloria de Dios. Le voy a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia, que nos diga quién era Joel antes de encontrarse con Jesús y cómo es que tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, yo soy de un pueblo de Michoacán, de un lugar, de un pueblo de allá de Michoacán, y pues desde niños yo y mis hermanos pues crecimos en un ambiente donde había, por parte de papá había adicción a la droga y había alcoholismo, había violencia doméstica en la casa. Desde pequeños hubo muchas carencias porque pues el vicio de mi padre lo llevó a cometer varios errores que nos movíamos de estado, porque pues él no podía estar en un solo estado porque pues él tenía su vicio y los problemas se le complicaban siempre por el lado del vicio que él tenía. Perdió su casa, nos fuimos a vivir a otros estados, estuvimos en otros estados y siempre había alrededor de nosotros personas del medio pues de lo que era relacionado al alcohol, de la droga. Había personas ahí que se dedicaban a hacer como a robar y todo eso. Entonces nosotros siempre crecimos en un ambiente donde había personas así. Era para nosotros como muy natural ver personas haciendo drogas, haciendo cosas. Y fuimos creciendo y en ese entonces yo me recuerdo que cuando yo tenía como 6 a 7 años, llegó un día papá a casa y llegó muy alcoholizado, muy por la madrugada. Yo me recuerdo que en aquel tiempo se usaban las navajas, las 07, muy mentadas en aquel tiempo, y llegó queriendo agredir a mamá y hubo un pleito ahí, un forcejeo. Me recuerdo que mi mamá nos abrazaba, nos quería arropar con sus manos en la cama para que mi papá no fuera a agrederla ni agredernos.
Me recuerdo que le tiró con la navaja ahí en la cama, y me acuerdo yo esos momentos fueron para mí pues muy dolorosos porque pues éramos pues niños. Me llevaba un añito con mis hermanos, un año, yo era el mayor de ellos tres, ellos dos, éramos tres. Entonces para mí eso me empezó a marcar. Fui creciendo y yo veía que había mucha violencia en la calle. Igual donde vivíamos había personas que no eran buenas, había personas que eran de malos pensamientos, que se dedicaban a vender cosas de drogas y todo eso. Entonces en ese ambiente fuimos creciendo y yo me fui dando cuenta que te respetaban si tú eras si eras una persona también que no te dejabas. Y yo empecé a crecer entre medio de esas personas con violencia en la casa. Y me recuerdo un día que una persona mayor a mí me faltó el respeto, me dijo que yo era un muerto de hambre. Esas palabras para mí fueron como muy hirientes en mi corazón, porque yo dije, bueno, ¿quién es para decírmelo? ¿Por qué me dijo eso? Yo era un niño, yo tenía como 9, 10 años. Cuando esta persona me dice eso, yo voy y le digo a otra persona, y la persona me dice que no tenga miedo. Me dice, yo tengo algo para que tú puedas defenderte. Y me recuerdo que él tenía ahí en el local donde él trabajaba, tenía un arma. Y desde mis 10, 11 años él me dijo que si yo la necesitaba, que ahí estaba. Entonces yo desde esa edad, yo vi que a las personas se les podía meter miedo con las armas, y yo vi que era fácil para mí porque yo no tenía miedo de levantar un arma o disparar un arma. Yo, para mí era como defenderme, porque me sentía como humillado, porque vivíamos en un lugar pues en una casa de todos los materiales, de cartón, de fierro, de madera, de todos materiales. Y estas personas eran personas que pues tenían en este caso la persona esta era un ingeniero. Entonces para mí eso fue como que yo vengo y lo amenazo y me corre. Entonces cuando yo veo que él me corre, yo empiezo como a sentirme yo, ¿no? Como a sentirme grande. Y ya en ese entonces esta persona me dice a mí que si quiero yo llevarme a la casa una imagen, una estatua de la muerte, y me dice que si yo me la quiero llevar para cuidarla en la casa. Él me dice que era buena, que era blanca, que esa estatua de la muerte no era mala. Y él me dice, pídele lo que quieras y ella te lo va a dar. Dice, si es dinero o si son cosas, ella te va a ayudar. Entonces yo a la edad de 10, 11 años estaba muy alejado de Dios. Mi mamá pues muy pocas veces éramos de la iglesia, muy pocas veces éramos de ir a la misa. Cuando esta persona me dice, yo no titubeé, yo me llevé la estatua de la muerte a la casa. Vivía con mi abuela y yo por ahí le prendía veladoras o por ahí la tenía y le empecé yo a pedir a la muerte. Entonces, yo no sabía, en mi ignorancia, yo no sabía que eso no era bueno, que eso era algo que no está bien para Dios no le agrada nada de eso. Yo empiezo con eso y yo empiezo a pedirle a ella, y me empecé yo a ser rebelde, empecé a tomar, empecé a agarrar los vicios, empecé a pelearme en la calle. Entonces yo tenía un dominio con los muchachos. Mi estatura, yo casi mido 2 metros, yo era más alto, y yo era como que defendía a los más pequeños. Yo era como que aquel que siempre se metía por los otros, y era como bravito, pues me gustaba pelear, y me metía con cualquiera mayor que yo, y estaba yo siempre a la defensiva. En ese entonces empecé yo a escuchar personas que por ahí hacían cosillas como de andar vendiendo cosas, y yo le pedí trabajo a una persona y la persona me ayudó, y yo empecé a mis 13, 14 años empecé yo a mover eso, a empezar a llevar y a los bailes, a traer y andar haciendo eso, vendiendo eso. Entonces ya mi vida empezó a cambiar. Ya yo tenía, en mi vida pues yo ya empecé a meter lo que era querer vender eso. Y fui yo creciendo, y llegó a la edad de que a mis 18 años yo tuve un problema por pleitos,
y en el lugar donde yo vivía las personas me amenazan porque yo había golpeado a unos muchachos, porque ellos habían golpeado a un hermano mío, fui yo y lo defendí, me metí en problemas. Llegó al punto que la persona pues me quería matar, decía que me iba a matar, y llegó la noticia a mi papá me dijo que se hiciera verdad. Yo pues dije que sí. Ya entonces vieron la manera de sacarme del pueblo. Salí de mi pueblo. Cuando me vengo yo para acá, me vengo yo a Estados Unidos, llego acá a Estados Unidos, y la idea mía era seguir en el ambiente donde yo estaba, llegar aquí, conseguir esto, el otro, y empezar a querer yo también seguir los caminos de los que yo había mirado a otras personas que lo habían hecho y habían podido hacer algo. Yo quería hacer dinero, yo quería no tanto hacer dinero, porque lo mío era querer regresar a las personas que me habían humillado, a las personas que siempre me decían que éramos muertos de hambre. Era lo mío, querer tener algo. Y llegué yo aquí. Cuando yo llego aquí empiezo yo a buscar a las personas, y ya cuando yo estoy aquí empiezo y ubico a las personas, y sí, yo empiezo a querer trabajar en eso. Me toca la bendición de que mi esposa, ella y su familia, ninguno de ellos les gustaba ni les agradaba escuchar nada del tema de lo que yo estoy hablando ahorita. Ellos eran unas personas trabajadoras, muy bendecidas del lado que ellos iban a la iglesia, y ellos se espantaban al escuchar lo que yo decía, pero yo venía totalmente dañado de mi mente. Para mí era normal hablar de eso en la calle y decirle a las personas. Entonces mi esposa se enojaba, y cada vez que yo decía algo se enojaba. Entonces tuve que parar. Yo paré de hacer eso un tiempo, unos años. Después de esos años yo me envicié, empecé a agarrar más el alcohol, y llegó el momento donde yo empecé a probar a lo que yo estaba vendiendo, lo probé. Y cuando caigo en eso, me hago una persona dependiente de eso. Y como yo estaba comprando, yo dije en un momento, bueno, yo no consigo algo bueno, yo tengo que hacer algo para yo tenerlo. Entonces yo empecé a buscar para mí aquí, y empecé yo también a moverme en eso aquí donde estoy. Y cuando empiezo a hacer todo eso, me empiezan los problemas. Los problemas se me vienen encima. Las primeras veces me robaron. Nada me salía bien cuando yo intentaba hacer eso, todo me salía mal. Me empecé a juntar con personas muy malas, me empecé a meter a lugares donde se adoraba la muerte. Te puedo decir que había niños casi recién nacidos, las mamás haciendo drogas, haciendo cosas, el humo de eso en las trailers donde ellos estaban, un lugar fuerte del mal, o sea, cosas horribles. Y yo me decía en esos lugares, pues yo qué hago aquí, porque yo estoy en estos lugares. Yo me sentía mal porque yo veía a los niños. Entonces, como me recordaba mi niñez, me dolía porque eran niños, ellos no tenían la culpa. Yo decía, estos niños no saben nada de lo que está pasando aquí, y los estamos dañando. Entonces yo me levanté y me salí del lugar. Y yo iba a lugares donde habían cosas bien fuertes. Pero yo me sentía mal, me sentía raro. Hasta que llegó el momento donde yo ya era una persona dependiente ya de la droga, ya todos los días. Yo ya no me podía dejar de consumir. Cuando yo despertaba, para poder tener fuerzas tenía que hacerlo. Y para mí era doloroso, porque yo decía, ¿hasta qué grado he llegado yo? Si yo cuando yo era un niño, yo decía, yo nunca voy a ser como mi papá, nunca voy a dejar que a mis hijos les falte algo, nunca voy a dejar que ellos sufran. Y yo estaba haciendo lo mismo, estaba pasando por la misma historia. Y me dolía porque yo me veía bien flaco de mi cara, me veía granoso, flaco, y estaba yo mal. ¿Por qué? Porque yo sabía dentro de mí que estaba todo mal, las cosas las estaba haciendo yo más mal de lo que yo era antes. Y yo seguía con lo de la muerte, yo seguía pidiéndole a eso, y seguía pidiéndole todo eso a ella. Y ella supuestamente me arrimaba con personas de las mismas que hacían lo mismo, en esa fe, en esa cosa. Entonces esa fe mala me atraía con personas malas.
Y yo ya, en realidad, eran tantas las cosas que yo veía que yo ya no quería, yo ya quería como apartarme. Pero ¿cómo me iba a apartar yo si yo ya no podía dejar la droga? Estaba muy arraigada en mí. Entonces, yo empecé a sufrir esto. Cuando yo quería hablar con alguien, de verdad que yo ya no sabía lo que estaba hablando. Y yo me daban ganas de llorar porque yo quería saber de lo que estábamos hablando. Pero yo estaba tan mal que yo ya no podía controlar eso. Y yo conocía a personas que ellos decían, el que controla esta droga es una persona, pues es fuerte y que es muy así, así. Entonces yo decía, pues yo ya no puedo, yo ya no lo puedo controlar, yo ya no me puedo concentrar en lo que estoy hablando, me duele mi cuerpo cuando no lo hago, dependo de ella. Entonces en esos momentos me dolió tanto, y en el momento donde yo voy al hospital para que nazca mi última hija, y me dicen, tienes que estar sin drogas, aunque sea por 8 días, para que si cualquier cosa pasa, tú puedes ayudar a tu esposa, con que tú le puedas ayudar con la sangre o algo. Yo no aguanté ni 3 días. Yo no aguanté, yo me metí al baño y me desesperaba, me dolía todo mi cuerpo y yo lloraba. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo estaba mal, yo necesitaba ayuda. Entonces yo empecé a caer tan bajo que yo ya empecé a andar armado, a querer andar haciendo daño a la gente. Personas que me habían hecho cosas, que me habían robado, yo las andaba buscando para hacerles daño. Y el Señor nunca me dejó que esa arma que yo tenía y se las ponía en su cabeza, esa arma nunca disparó. ¿Por qué? Porque me venían recuerdos de esas personas, de sus mamás, en México, en algún lugar, y yo no podía hacerle daño a esa persona. No era el hombre que tenía yo hincado para darle el balazo, era la mamá o era alguien que tenía él. Yo no sé ni por qué se me venían esas cosas a la cabeza, y me salía del lugar, me salía y me iba. Entonces yo estaba muy metido en eso, estaba muy demacrado, y en ese entonces mi padre se enferma, le da un cáncer terminal a mi padre. Y en ese entonces, cuando le da el cáncer, a mí me habían robado, yo estaba metido en la droga. A mí, mi esposa me quería dejar porque yo no podía dejar la droga. Estaba yo tan mal, hermano, tan mal, que yo decidí quitarme la vida. Yo dije, yo ya no sirvo para nada. Yo fracasé en lo que quería hacer. Yo no puedo seguir. Le debo a muchas personas. Todo el mundo me quiere hacer daño y yo me voy a quitar la vida. En ese entonces, mi papá muriendo casi de cáncer, yo les había prometido comprarles una casa. Cuando yo tenía el dinero para supuestamente comprar la casa, me robaron el dinero y más me dio para abajo. Entonces eran una tras otra, nunca había una buena noticia. Cuando yo estoy ahí, yo recibo una llamada que habían matado a un amigo. Lo habían matado, él tenía 20 y tantos años también, y estaban matando a varios de mis amigos con los que yo me juntaba, porque se habían metido a andar con las cosas malas allá en México. Y yo mal, y ellos allá muriendo, y yo aquí mal. Entonces yo me meto a un cuarto, y fíjese cómo la música transforma las mentes. Me pongo a escuchar corridos, me pongo a escuchar corridos a alto volumen, y empiezo a hacer cosas ahí, a tomar y hacer. Y llega el momento que yo digo, yo me voy a quitar la vida porque yo soy valiente, tengo los pantalones para hacerlo. Y me senté. Y cuando me siento, agarro y me pongo el arma aquí en la sien, me la pongo. Y me siento y me recuesto hacia atrás para yo darme el tiro. Y yo escuché una voz que me dijo, porque yo dije en mi corazón, aquí se acabó todo, y yo iba a disparar. Y una voz de una mujer, yo me recuerdo bien, que me dijo, no termina todo, apenas comienza. Y cuando escuché la voz, bajé el arma y la puse así en mi pierna, y en eso llegó mi niña como de 6, 5 añitos, llegó caminando y me ve llorando y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, estoy bien enfermo. Dice, ¿qué te pasó? Le digo, estoy enfermo, me duele mi columna, me duele mucho mi espalda. Y me dice ella, ¿vas a estar bien? Y le digo yo a ella, mi hija, pídele a Dios que me cure porque yo estoy mal. Y dijo, sí, y se fue. Y yo me quedé llorando ahí, empezaba yo a sentir cosas en mi corazón que no había sentido.
Y cuando yo empiezo a sentir todo eso, empiezan a haber cambios en mi vida, cambios como estos. Me invita una persona a irme a confesar. Y yo en ese entonces fui y me confesé, hablé con el sacerdote, y resultó que el sacerdote me cayó tan bien o sea, yo no sé qué había ahí en ese momento. Yo sé que ahora sí sé que es Jesús en el sacerdote, pero era algo como que yo quería estar ahí con el sacerdote hablando, que me sentía tan a gusto. Entonces tuve una confesión y de ahí se empezaron a abrir las puertas de mi vida. Ahí empecé yo a ver cómo mi vida empezó a querer. Yo empecé a tener ganas de cambiar y empecé a buscar la ayuda, y quise buscar ayuda por el lado de los doctores y me dijeron que me iban a encerrar en un lugar para rehabilitación, y fui y visité lugares, pero nada. Entonces llegó el momento donde una persona muy querida, un tío de mi esposa, él me dijo, ¿quieres que venga alguien a orar por ti? Y yo le dije yo a él, sí, sí, que vengan, yo quiero que vengan a orar. Entonces unas personas de un grupo de oración muy queridas también, mi madrina, vinieron a orar, y cuando vinieron a orar venían puras señoras, venían grandes, ya personas grandes de Rosario. Cuando llegaron yo estaba metido en mi cuarto, en un cuarto donde yo me la pasaba yo como solitario, donde yo siempre navegaba ahí en las noches. Entonces cuando yo salgo veo estas personas. Para ese entonces yo tenía tantos problemas como no te imaginas. Me buscaban porque yo andaba mal y andaba queriéndole hacer daño a otras personas. Estas personas me buscaban porque me querían matar aquí también, me perseguían. Ellas llegaron, y en ese momento que ellas llegaron había llegado otra camioneta que me andaba buscando, y ellas se animaron ahí, llegaron a mi casa. Cuando yo las veo dentro de mí, yo me río, porque yo digo, estas personas a mí no me van a hacer nada. Yo estoy consagrado a la muerte, porque yo me había consagrado. Yo había hecho una consagración, había dejado de pedirle a Dios para pedirle al mal. Entonces, cuando yo me consagro a eso, pues yo digo, ellos no me van a poder hacer nada, van a querer hablar conmigo, no van a poder encontrar nada, no me van a poder hacer nada, dije yo. Llegan ellas y empiezan a decirme cosas de la oración, y yo me sentía muy mal. Yo sentía que dentro de mí brincaba algo y no estaba yo a gusto. Y empiezan a orar, y cuando empiezan a orar me dice la señora, empieza a hacer estos rezos. Yo no te podía hacer el Ave María, no la podía hacer, como que se me trababa mi lengua, y ellos empezaron a orar y todo. Fue una bendición para mí porque yo sentí la mano y el poder de Dios, porque caí al piso, ellos orando, yo sentí que alguien me puso una mano y me agachó, y ahí me quedé yo tumbado, no me pude levantar. Ya después, cuando terminaron, me levanté, y ahí empezó a abrirse el camino. Y ahí el hermano me dice, vente que vamos a ir a un retiro. Vamos a un retiro, y en ese retiro para que el Señor te sane. Y yo, sí, vamos a ir. Entonces yo quería ir y estaba yo entusiasmado para ir, porque pues la verdad yo sí quería salir de eso. El paso que yo di fue de querer salir de eso, porque estaba muy hundido. Entonces cuando yo voy al retiro, yo ya llego con el problema de la adicción, el problema de que me están persiguiendo para matarme. Yo ya había tenido intentos de que yo me quise quitar la vida, y había tenido yo esas persecuciones, y había yo tenido un tipo secuestro que me habían hecho unas personas. Entonces en ese tiempo yo estaba muy muy mal de mis pensamientos, de todo, estaba muy mal. Había pasado por muchas cosas, y lo más grave, lo más que me dolía más eran mis hijas y mi esposa. ¿Por qué? Porque ellas no tenían la culpa de todo lo que yo había hecho, de todo lo que yo había formado, porque fui yo el que hizo todo eso. Entonces, llegó el momento donde me tocó ir a ese retiro, y ahí en ese retiro fue donde yo tengo mi encuentro palpitante, personal con el Señor. Fue de una manera extraordinaria, fue físicamente. Yo vi algo, sentí algo, olí algo, y en esos momentos ahí fue donde yo tuve mi encuentro con el Señor. El Santísimo no te lo conocía, yo no sabía que era el Santísimo. Cuando yo estoy en el retiro, un sacerdote brasileño, hablaba muy poco el español, él dijo, Jesús está pasando por este lugar, Él está aquí. Si tú quieres, el Señor puede hacer lo que tú le estás pidiendo. Y yo dije en mi corazón, si tú de verdad existes y estás aquí,
de verdad, si tú quieres, sáname. Y si tú me sanas, yo voy a dar testimonio. Donde yo me pare, al quien que tú quieras que yo le dé mi testimonio, yo se lo voy a dar, que tú me sanaste. En esos momentos, eso fue una oración sin saber, y se la dije, porque desde antes que yo empezara a hacer esa oración, yo estaba renegando, y yo decía, ¿cómo me van a decir a mí que aquí está el Señor, que aquí está Jesús, y que no sé qué? Yo sentía que el Señor estaba en su trono y en el cielo, pero no en ese lugar. Pero cuando yo hice esa oración, lo primero que yo sentí fue esto: se me fue mi cinta de mi mente, yo no supe qué pasó, simplemente vi una oscuridad total, una oscuridad que yo no pensaba, no sabía dónde estaba y no sabía qué estaba pasando. Y de repente en esa oscuridad yo veo una luz, y esa luz se viene acercando a mí, y se viene acercando y se viene haciendo más grande. Y cuando ya se hace grande, yo abro los ojos, y cuando abro mis ojos, yo me doy cuenta dónde estoy, y dije, no puede ser posible, me están engañando, me están poniendo algo para que yo vea eso, y me quieren hacer tonto. Yo empecé mi pensamiento humano: te están engañando, te están haciendo tonto. Y cuando yo veo eso, yo siento en mi corazón una mano que me toca y me empieza a apretar mi corazón, y me lo empiezan a apretar, y empiezo a sentir cómo el Señor me decía que me amaba, aún a pesar de tal y tal y tal y tal, todas las cosas que yo había hecho, yo las empecé como a recordar, y dice, yo así te amo. Hermano, yo en ese momento yo rompí el llanto, empecé a golpear, a golpear las paredes, a golpear ahí. ¿Sabes por qué golpeaba? Porque yo decía, ¿cómo es posible que una persona como yo, tú, quieras hacer eso conmigo? Si yo he hecho mucho daño a las personas, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si yo había escuchado a muchas personas en ese lugar que habían hablado, que habían sufrido, y yo no había sufrido tanto, yo había hecho sufrir a las personas. Yo sufrí porque yo me hice adicto, porque yo quise, y ellas no, había unas enfermas, y yo decía, yo no merezco esto, pero me estaba sanando Jesús, y Él empiezo a sentir eso, y en ese momento en mi boca hubo un sabor diferente, no sé qué sabor era. Después sentí como mis narices se destaparon, sentí como empecé a respirar. Estaba lloviendo, olía a tierra húmeda, olía a flores, olía hermoso, olía como a, no sé qué olores eran, pero eran unos olores tan hermosos, y se me destaparon mis oídos, como cuando te sales del agua y te truenan tus oídos. Se me destaparon y empecé a oír clarito, clarito, empecé a escuchar yo ese ruido, bien, un sonido muy claro, y mi corazón brincaba, pum, pum, pues yo dije, se me va a salir el corazón, y era una alegría que yo no tengo las palabras para decirle lo que sentía, pero eso sí, sentí como me arrancaron algo de mí, sentí como me despegaron algo que hasta yo puedo jurar que sentí que me tronó adentro, cuando me arrancaron eso. Yo empecé a sentir un gozo tan grande, que cuando yo abro mis ojos y yo veo que yo soy el único llorando, yo soy el único alborotado ahí en ese lugar, veo el Santísimo, y el Santísimo está lejos y yo lo veo, y una voz tan hermosa me dice, yo soy el mismo cuando tú eras pequeño. Y se me vino la imagen cuando yo era un niño, había ido a prenderle unas veladoras al Santísimo con una persona que me había llevado, pero me daba miedo porque estaba oscuro, pero él ahí estaba. Dijo, yo soy el mismo, y lo vi, y cuando lo vi y sentí esas palabras, le dije, yo quiero estar ahí, postrado ahí, de rodillas, postrado ante ti, ahí donde están todas las flores, ahí quiero estar postrado, pero tengo miedo y tengo pena de hacerlo. Si tú me pones ahí ahorita, yo voy ahí y me pongo. Cuando yo dije eso, no supe cómo, y después estaban muchos jóvenes detrás de mí abrazándome, estábamos llorando todos postrados en el Santísimo, llorándole a Jesús sacramentado. Eso fue para mí una experiencia que hace 6 años, cumplidos la semana pasada, yo viví esa experiencia que me cambió la vida. Yo te dejé el alcohol, te dejé lo que fue la droga, te dejé las malas palabras, dejé mis amistades,
dejé todo lo que me gustaba y empecé yo a caminar con el Señor. Empecé a caminar con Él. A la semana que yo tuve mi encuentro, fallece mi padre, pero para mí, mi hermano, eso fue un gozo, porque el Señor en la madrugada, antes de que falleciera mi padre, me permitió ver a mi padre en un sueño despidiéndose de mí y me abrazó después de 14, 15 años que no lo veía más o menos. Se despide de mí y me despido de él con una alegría muy grande yo, y él me dice, le digo, ¿vas a regresar? Y me dice, no, dice, ustedes van a llegar allá conmigo, voy a ir a hacer una casa, así me dijo. Él trabajaba en construcción, entonces se fue. Entonces ya cuando él pasa para con el Señor, regresa a casa del Señor, mi padre, yo me sentía muy alegre. ¿Por qué? Porque en esos 4 o 5 días después de mi retiro yo le hablé a mi papá de la palabra. Mi papá se fue sabiendo que yo había tenido un encuentro personal con Jesús. Él se dio cuenta porque yo le dije, ya descansa, le dije yo, ya descansa papá, ya vete con el Señor te está esperando. Y le cantaba alabanzas a mi padre. Mi mamá me decía, tu papá te escucha, tu papá se está moviendo, porque él ya estaba muy avanzado su cáncer. Él está llorando y me aprieta la mano, te escucha. Y para mí esa fue una bendición muy grande, porque yo le pude hablar del Señor, le pude hablar de lo que yo había vivido, lo que yo le estoy contando, yo se lo conté a él por teléfono. Él me escuchó. Yo sé que el oído es el último que se apaga. Él me escuchó. Entonces yo empezó mi vida en el Señor, en un grupo de oración carismático. Empiezo yo en el grupo y empiezo yo a caminar. No ha sido fácil, pero he tenido el apoyo de mi esposa, el apoyo incondicional de ella y el apoyo de su tío, de su familia. He tenido mucho apoyo de los hermanos y me han ayudado bastante. En momentos de dificultad, en momentos que volvía a querer volver atrás, yo les decía con toda la pena y la humildad, les decía, ayúdenme porque yo me caigo, ayúdenme porque necesito, y ellos me fueron ayudando. Gracias a Dios, yo ya llevo más de 3, 4 años que yo ya no tengo ninguna desesperación por volver a drogarme, no tengo necesidad de estar haciendo lo mismo de antes. El Señor me cambió mi vida, el Señor me ayudó totalmente. Yo puedo dar testimonio con mi mano en mi corazón que Jesús existe, que Jesús está vivo, que el Señor, si tú quieres, en ese momento el Señor puede estar tocando tu puerta y te puede decir, yo aquí estoy para ayudarte, como lo hizo conmigo, porque yo me había acabado como el hijo pródigo allá en Lucas, que dice, le dio la herencia que le tocaba y yo me gasté esa herencia. A mis 26 años yo ya estaba totalmente destruido de salud, con problemas del hígado, con problemas de los pulmones, con problemas de muchas cosas por las drogas. Entonces, si el Señor me cambió la vida a mí, si el Señor me dio una oportunidad a mí, después de lo que yo era, después de la porquería donde yo me había metido, después del chiquero, el cochinero que yo había hecho, me sacó, me dio la oportunidad, me abrazó. Dice el Salmo 88, y yo cantaré por siempre sus misericordias, hasta cuando Él me dé licencia, yo voy a estar hablando de Él, porque sí, si estoy hablando aquí, pues es por Jesús, y la fuerza con la que yo hablo es porque Él me la dio, me la regresó para atrás. Yo ya no tenía fuerzas. Entiendan que yo no podía ni levantar el teléfono en la mañana para ver la hora, me caí en la cara, no tenía fuerzas, para hablar, no podía hablar si no estaba yo así. Y yo ahorita hablo, llevo la palabra, hablo y no me canso, yo siento la fuerza del Señor. Y yo les digo, hermanos, el que quiera ver la gloria de Dios, simplemente hagan como la Virgen María y díganle sí al Señor. El Señor se encarga de lo demás. Los que tengan algún pacto, semipacto, que hayan hecho algo, alguna consagración, hay veladoras que venden y traen consagraciones donde piden permiso supuestamente para hablar con ella, que es una abominación. O sea, eso no es de Dios, eso es algo que es satánico.
Esas consagraciones y todo eso son válidas porque nosotros mismos le estamos dando como y le estamos diciendo a la muerte, al mal, que queremos estar de parte del terreno allá con él. Entonces, cuando tú haces eso, lo principal que te van a decir las personas es que si tú te sales de adorar o de andar trayendo la muerte para arriba y para abajo, te van a decir que le va a hacer algo a tu familia, ya no falta quien diga que a uno de tus hijas, a algún familiar muy cercano. Y ese es un miedo de los cuales todos los que llegamos en un punto a hacer eso, nos da miedo de dejar eso porque decimos, no, es que yo no quiero que le pase nada a mi familia. Yo les digo, en el nombre de Jesús, no hay poder en la tierra tan grande como el del Señor y en ningún otro lugar, porque el Señor tiene poder en su nombre, en todo, y no hay nadie que pueda quitarte tu familia si el Señor no lo permite. Y el miedo que tengas, entrégaselo a Dios, solamente da el paso de decirle sí al Señor, porque Jesús venció la muerte en la cruz, Él venció la muerte. Y hay que recordar que dice la palabra que el último enemigo de el Señor es la muerte, y la muerte fue vencida en la cruz. Nosotros no podemos decir que hay más poder en eso. ¿Por qué? Porque sería una mentira, sería que no estás creyendo totalmente en el Señor. No tengan miedo de dejar eso no lleva a nada bueno, lo único que hace es arruinar tu vida. Y si ustedes se dan cuenta en todo el testimonio, todo empezó por lo de la muerte, todo empezó por estar haciendo esas cosas. No tengan miedo en dejar y tirar todo, vayan y tiren eso a la basura, no tengan miedo de ir a confesarse, decirle al sacerdote, el sacerdote les va a ayudar y los va a guiar, pero hay que tener el valor de dejar todas esas cosas porque no son de Dios. Amén. Y para las personas pues que están indecisas o con miedo, que no tengan pues miedo de seguir al Señor. El tiempo que yo llevo siguiendo al Señor, ustedes no tienen idea de lo que ha cambiado mi vida, en mi familia, toda mi familia, y en las cosas materiales, porque hasta en eso me ha ayudado. Mi mamá tiene su casita porque el Señor me dio el trabajo y le hice su casita. Mi mamá está bien, está en la iglesia. Mis hermanos están queriendo seguir al Señor también, y todo ha cambiado. No tengan miedo. Lo único que trae eso de andar siguiendo la muerte es muerte. Como me dijo una persona un día que me quiso matar, dijo, ¿tú sigues a eso? Le dije, sí. Dice, pues hoy mismo te vas a ir con ella. Así me dijo. Y en ese momento yo dije, no, pero el que tiene el poder es Dios. Ahí sí, porque ya me iban a matar. Pero es miedo, por eso las personas por ignorancia nos metemos a andar siguiendo eso, porque creemos que nos vamos a hacer amigos de la muerte o amigos del mal. Y el mal no tiene ni una gota de amor. Entonces el único que nos puede ayudar, apoyar, salvar es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, para la gloria del Padre. Sí, hermano. Hermano, usted cuenta una anécdota, un gran milagro que el Señor hizo con usted, precisamente lo que acaba de comentar. ¿Podría comentarnos o platicarnos algo de eso, por favor? De lo de la muerte. Sí, precisamente cuando usted estaba en peligro de muerte, ¿qué pasó ahí? Cuando yo estaba en peligro de muerte, a mí me vinieron a recoger unas personas porque querían cosas que yo te podía buscar. Y cuando ellos vinieron por mí, me llevaron a un lugar donde en ese lugar había personas armadas, y me llevaron a ese lugar y me tenían como detenido. Cuando me tuvieron detenido, llegó el momento donde me empezaron a hablar de que querían que yo les consiguiera cosas. Entonces yo en ese momento yo les dije que no, me negué, pero me amenazaron, y la amenaza que yo tuve fue de que había alguien fuera de mi casa, que estaban en la puerta de la casa fulana, y nada más de abrir y había mis hijas y mi esposa. Cuando me dicen eso, yo en ese momento siento la impotencia de que no puedo estar ahí, y aunque yo estuviera ahí con ellos y me mataran, les iban a hacer daño a mis hijas. Cuando yo estoy parado ahí y me les pongo bravo, porque yo me les pongo bravo y le digo, háganme lo que quieran a mí. Si me quieren matar, mátenme, háganme lo que quieran, porque yo me metí en esto.
Entonces una de las personas me dice, no se va a hacer a la manera que tú lo quieres, se va a hacer a la manera de nosotros. Yo traía una imagen de la muerte en el pecho. La imagen era una fotografía como piteada en una baqueta de cuero, y ahí estaba la foto de la muerte, y él me la vio. Y cuando él me la vio, él me dijo, ¿tú sigues a la muerte? Le dije, sí. Dice, y tú conoces, dice, ¿tú la sigues? Le dije, sí, yo la sigo. Y yo pensé que él me iba a decir, pues te voy a perdonar la vida o ya te voy a dejar libre porque yo también lo hago. Sino que esta persona me dice, pues si tú la sigues, dice, hoy mismo dice, vas a estar allá con ella. Dice, y me sacan de ahí, me llevan a un lugar, pero para eso yo le digo, si Dios quiere que tú me mates esta noche, Él es el que va a decir, porque me recordé en ese momento que cuando hice la oración para consagrarme a la muerte, para hablar con la muerte, decía, pido permiso a Dios. Yo dije, pues el poderoso es Dios, o sea, no es la muerte, es Dios. Si yo pido permiso a alguien es porque el poder lo tiene el que le pido el permiso. Por eso le respondí yo a él, es Dios el que tiene el poder. Pero él me dijo, pero pues si tú lo sigues, dice, hoy mismo te vas para allá, porque tú estás siguiendo a la muerte. Y si tú sigues a la muerte, es muerte lo que vas a encontrar. Bueno, esas palabras me llegaron y me tocaron. Entonces en ese momento yo tuve miedo de que fuera a pasar lo que ellos querían hacer. Pero para la gloria de Dios no me hicieron nada. Yo sé que Dios ya estaba obrando y me llevaron hasta mi casa estas personas. Y estas personas también eran seguidoras de la muerte, también estaban en el mismo lugar donde se hacían todas estas cosas. Entonces, yo les puedo decir que todo te lleva, es como cuando nosotros empezamos a seguir al Señor, te encuentras a una persona que al igual que tú tiene la fe en Jesucristo y habla de Dios y está del Evangelio y todo esto, pues al contrario de aquello, te encuentras con tales personas y te encuentras que sigue a la muerte y que hace esto, que hace lo otro, que le ofrecen esto, que le ofrecen lo otro. Y las personas nos empezamos a hacer unas ideas muy grandes de pensar que ella te va a dar dinero, que te va a dar poder, que todos te van a respetar. Hermanos, nunca en toda la historia que yo tengo de vida, nunca pude hacer nada yo, nunca. Todo lo que yo traje a mi vida al seguir la muerte fue desgracia, destrucción, ruina y muchas maldiciones en mi vida, que me han costado, sí me han costado, pero el Señor poco a poco ha ido limpiando todo lo que yo hice. ¿Por qué? Porque yo andaba metido en eso. Pero yo les digo, dejen de hacerlo, dejen de prenderle cosas, dejen de seguirla, porque eso no es de Dios, eso es un demonio, eso es algo que no está bien. Entonces eso yo sí les puedo decir a las personas que están enviciadas con eso y que tienen miedo de que les va a pasar algo. No les va a pasar nada si siguen al Señor, que se decidan seguir a Cristo como es y el Señor las va a defender. El Salmo 91 lo dice, el Salmo 91 lo habla, y ese Salmo yo me hice de él, porque yo dije, yo voy con el Señor, si el Señor me da la oportunidad de salirme de todo esto, porque te metes en un enredijo, hermano, te metes en caminos donde tú no sabes ni cómo salirte, y el único camino que te puede sacar y que te puede dar la mano es el Señor, es Jesús. Él tiene el poder de limpiarte, de sacarte, y de que todas esas maldiciones que te vienen a la mente o que te vienen a decir las personas, en el nombre de Jesús todo eso se acaba. Que se decidan por Jesucristo. Él es el único, Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Pues eso es lo que les puedo decir, hermano.